Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. A ese Dios grande es que alabamos en esta tarde, a ese Dios grande es que bendecimos y le damos toda gloria a Él en esta hora. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. Amén, amén. Sean todos bienvenidos en esta tarde los que están acá, ¿verdad? En los atrios de la casa de nuestro Dios. Es una bendición el poder, hermanos, estar acá. Me gozo al verles a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. También a los que nos visitan en esta tarde, que el Señor les bendiga grandemente. Y así también a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, los que van a ver después también este mensaje. Hoy que el Señor les bendiga grandemente también. Y es una bendición, un privilegio que Dios nos da una nueva oportunidad para que podamos disfrutar su misericordia, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, que son nuevas las misericordias de nuestro Dios, y cada mañana que nos levantamos estamos disfrutando de una nueva misericordia de parte de nuestro Dios, aleluya. Así es que Dios es bueno, Dios es maravilloso, Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Así es que ya le cantamos al Señor, ya le adoramos, y en esta tarde vamos a meditar en su palabra una vez más, aleluya. Alimentar nuestra alma, ya que a través de la palabra de Dios es que, hermanos, alimentamos, ¿verdad?, nuestra alma, no esta carne, sino nuestra alma. Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, amén. Y ese es el mejor alimento que nosotros podemos recibir, el que viene de Dios, aleluya. Quiero en esta tarde que me acompañe allí en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Voy a leer 2 versículos de este capítulo. Juan capítulo 10, versículo 14 y el versículo 15, aleluya. Juan capítulo 10, versículo 14 y 15. Gloria a Jesús. Leemos la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Yo soy el buen pastor. ¿Quién dijo que era el buen pastor? Jesús. Jesús, amén. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mire qué precioso esta palabra. Esta declaración que Jesús dijo, yo soy el buen pastor, dijo Jesús, y conozco mis ovejas. O sea, Él conoce sus ovejas, pero también dijo que sus ovejas lo conocen a Él también. Amén. Amén. Así como el Padre me conoce, dijo, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde
por la bendición que nos da, Señor, por el privilegio de poder, Señor, escuchar tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por que tú nos permites una vez más el poder reunirnos con mis hermanos, aquellos que están viéndonos, Señor, a través de las diferentes plataformas. Te pido que seas tú bendiciendo de una manera especial cada una, Señor, de nuestras vidas a través de tu palabra. Reprendemos, Señor, toda oposición que el enemigo quiera poner a tu palabra. Echamos fuera en el nombre de Jesús. Y que tu presencia, tu Espíritu Santo, pueda ministrar, Señor, nuestras vidas, pueda ministrar nuestros corazones a través de tu palabra en esta hora. Haz una obra especial, Señor, en cada corazón. Sacia, Señor, nuestra alma. Sacia esos corazones que vienen con hambre y sed de ti, Señor, en esta hora. Que tu Espíritu Santo pueda redarguirnos y pueda ser nuestro maestro, y que podamos entender, Señor, tu palabra en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Jesús, aleluya. Tome su asiento los que tienen asiento ahí. Gloria a Jesús. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. En esta tarde quiero predicar, hermanos, bajo el tema no se engañe. Amén. No se engañe. Jesús, en este pasaje que hemos leído, está declarando que Él es el buen pastor y que Él conoce cuáles son las ovejas de Él. Pero también dice que sus ovejas lo conocen a Él. Hay una relación bien íntima aquí en lo que Jesús está hablando. Pero, ¿por qué digo que no nos engañemos? Porque hay muchas personas que están pero bien engañadas, creyendo que ser parte o ser miembro de una iglesia, de alguna congregación, eso ya lo hace ser parte del rebaño de Dios. ¿Y por qué digo del rebaño? Porque Jesús compara a su iglesia o a sus hijos como ovejas. Y piensan que por estar, ¿verdad?, congregado en una iglesia, ya son parte del rebaño de Dios, o ya son ovejas de Dios. Pero Jesús sí está declarando aquí que Él conoce cuáles son sus ovejas, es porque no todas son ovejas de Jesús. No todas. Por eso es que traigo el tema no se engañe, o no nos engañemos, pues vamos a decirlo de esta manera. ¿Saben que el engaño más grande que el hombre puede tener no es que a usted lo hayan engañado para poder robarle su dinero o para quitarle alguna pertenencia suya? El engaño más grande que una persona puede tener, y con esto no estoy diciendo que está bien eso, ¿verdad? No es también una infidelidad dentro, ¿verdad?, del matrimonio. Ese no es el engaño más grande que el hombre puede tener. O ponga lo que usted quiera, o de la manera que tal vez a usted lo hayan engañado, ese no es el engaño más grande que un hombre puede tener, sino que el engaño más grande, hermanos, que el hombre puede tener en esta vida es creer que somos ovejas de Dios cuando en realidad no lo somos.
El engaño más grande que nosotros podemos tener es que nosotros vamos para el cielo cuando en realidad vamos para el infierno. Ese es el engaño más grande que el hombre puede tener aquí en la tierra. Es estar engañado. Y creo que como pastores tenemos la responsabilidad, y yo como pastor de esta iglesia tengo la responsabilidad de poder predicar este mensaje, porque hay personas que están engañadas dentro de las iglesias. Y no porque no se les predique la palabra, no porque no escuchan el mensaje, sino porque simplemente no obedecen. Les gusta el mensaje, porque hay muchas personas que les gusta el mensaje de la palabra de Dios. Ellos dicen, no, si a mí me hablan de Dios, a mí me gusta, yo recibo, ¿verdad? Amén. El mensaje, pero su vida sigue siendo la misma, como si nunca he escuchado de Dios. Viven la vida haciendo la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios. Entonces, de nada sirve. La gente está engañada. Está engañada creyendo que basta solamente con estar en una iglesia, como el mensaje que predicamos los otros días, ¿verdad? Que hay personas que creen que basta solamente con creer, pero la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, dice la palabra. Por eso es que es necesario predicar estos mensajes. Aunque yo sé que estos mensajes no son muy populares hoy en día, ya que ahora los mensajes que son populares son aquellos que atraen las masas, ¿verdad? La multitud de personas, mensajes motivadores que le digan, ¿verdad? Que saque campeón que hay en usted, que usted es un vencedor, usted es un ganador, que usted va a recibir bendiciones de parte de Dios aquí en la tierra, mensajes motivadores que lo halaguen a usted, pero mensajes que nos digan, hermanos, que tenemos que cambiar nuestra vida, esos no son populares hoy en día. Amén. Ya vamos a darnos cuenta si en realidad nosotros somos ovejas de Dios o no. Si en realidad el camino que estamos nos dirige al cielo o nos dirige al infierno. Porque la Biblia dice que hay caminos, oiga bien, que al hombre le parecen derechos. O sea, el hombre, él piensa que está en lo correcto. Pero como para ir al cielo, no se trata de que si yo creo o yo pienso, lo que yo crea, no se trata de eso, sino se trata de lo que Dios dice, de lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos enseña? Démonos cuenta, hermanos, que de todos los animales del mundo, Jesús usa las ovejas para compararnos con nosotros, a las ovejas. ¿Por qué será que Jesús no pudo haber utilizado otro animal, sino que las ovejas? ¿Sabe que en la Biblia, Reina Valera, 1960, la palabra ovejas aparecen aproximadamente 260 veces? En la Biblia nos encontramos nosotros que Abel fue pastor de ovejas. Moisés también fue pastor de ovejas. Y el gran rey David
también él fue, antes de ser rey, fue pastor de ovejas. Todos estos hombres fueron pastores de ovejas. Y en el tiempo de Jesús, cuando Jesús les habla estas palabras que nosotros hemos leído en esta tarde, Jesús les habla acerca de las ovejas. Cuando el pueblo de Israel escuchó este mensaje de parte de Dios, ellos entendieron perfectamente el mensaje, porque estaban extremadamente familiarizados, hermanos, con las ovejas, las conocían bien. Probablemente los que estemos acá en esta tarde o los que escuchamos, no tenemos el conocimiento suficiente, pero los que hemos leído la palabra, nos damos cuenta, hermanos, acerca de las ovejas, y que Jesús nos comparó a nosotros como sus ovejas. Dice que nosotros somos las ovejas de su prado, amén. Amén. La Biblia, hermanos, nos dice quiénes son aquellas que no son las ovejas del Señor. Y nos dice que aquellas que no son ovejas del Señor son aquellas que no creen en Él. En el versículo 6 de ese mismo capítulo que nosotros leemos, si usted lee cuando Jesús comienza a hablarle y a decirle que Él era el buen pastor y que Él conocía sus ovejas y sus ovejas lo conocían a Él, al final en el versículo 26 Jesús les dice a los que les estaba hablando, les dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Miren lo que Jesús está diciendo. Jesús le está diciendo: ustedes no me creen a mí porque no son de mis ovejas. Pero del creer que Jesús está hablando aquí, hermano, no se trata de ese creer que la mayoría de las personas dicen: no, si yo creo, ¿verdad? Pero no obedece. Eso es como cuando usted le habla a su hijo y usted le dice: hijo, mira, haz esto y haz esto, y usted le pregunta, ¿verdad? Su hijo no lo hace, no le obedece. Él escucha, sí, y usted dice: ¿y que no me escuchaste? Oh, sí, yo te escuché, le dice. El problema es que no obedeció. Hay muchas personas que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Creen que Jesús vino y murió en la cruz para perdonar sus pecados. Pero como no son ovejas, no obedecen. Jesús dijo: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Porque solamente aquellos que hemos recibido a Jesús, aquellos que hemos recibido el sacrificio, hermano, somos los que creemos, y no solamente creemos, sino que obedecemos a la palabra de Dios. Amén. Podemos examinarnos nosotros en esta tarde. ¿Qué tanto nosotros obedecemos a Dios? Porque acuérdense que los que creen y obedecen son aquellas que son ovejas de Dios. No se trata, hermano, de quién es que yo quiero que se salve. No se trata de qué es lo que yo pienso o lo que usted piensa. Se trata de qué es lo que Dios dice en su palabra. Porque aquí vemos que Jesús es que está haciendo una separación. Y Él dice: mire, ustedes no me creen, ¿verdad? Porque no son mis ovejas. Simplemente por eso. O sea, no son parte de mi rebaño. No son parte. Por eso es que el hombre está equivocado y creen que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? No, la Biblia dice que todos somos creación de Dios. Él nos creó. Amén. Y nos creó a imagen y semejanza
semejanza de Él, dice, pero somos creación de Dios. Para ser hijos de Dios hay que recibir a Jesús, porque Él dice que a todos aquellos que en Él creen, dice, a los que han recibido su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que el hombre, cuando cree al sacrificio de Cristo y reconoce su pecado y se entrega a Jesús, entonces viene a ser un hijo de Dios. Viene, hermano, a efectuarse en él un nuevo nacimiento, dice su palabra. Pero el hombre cree él, piensa él, que todos somos hijos de Dios. Pero no se trata de lo que yo pienso, de lo que yo creo, sino de lo que Dios dice. De eso depende. En 1 de Pedro, miren lo que dice la Biblia, lo que éramos nosotros antes. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, dice que éramos antes. O sea, éramos como ovejas que andaban perdidas, andaban descarriadas. Pero ahora, dice, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Antes éramos como ovejas descarriadas, pero ahora que venimos al buen pastor que es Jesús, ahora no andamos descarriados, ahora andamos, hermanos, caminando por el camino que el pastor quiere que nosotros caminemos. Ahora andamos obedeciendo, pero solamente son aquellas que son ovejas de Dios. Amén. ¿Sabe, hermano, que de acuerdo a las escrituras, las ovejas tienen algunos problemitas? Y una de ellas que podemos notar nosotros en la Biblia es que las ovejas son un poco ingenuas. No tienen sentido de dirección. O sea que si se van por este camino ya no saben a dónde están. Tiene el pastor que guiarla, buscarla. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia de aquellas 100 ovejas, verdad? Le faltaba una y es que se despistó del camino, ¿verdad? Y se perdió. Entonces el pastor fue, dejó las 100, las 99, ¿verdad? Y fue a traer la que se había perdido. Entonces, las ovejas son ingenuas, no tienen sentido de dirección, son también indefensas las ovejas. Son indefensas, y ¿sabe por qué también? Es por la gran lana que tienen. Por eso es que tienen que estarles trasquilando, ¿verdad? Sacándole la lana, quitándole la lana, porque esa lana llega a un punto que como pesa tanto, ¿verdad? Y se les crece, hasta les tapa los ojos y no pueden ver bien el camino. Por eso es que es necesario que nosotros como ovejas de Dios podamos, hermanos, venir a su casa, poder exponernos ante el buen pastor para que nos limpie, amén. ¿Y cómo nos limpia? Jesús les dijo, la palabra, dijo, que os he hablado, dice que esa es la que nos limpia, la palabra de Dios. Ahora, ¿saben que los pastores tenemos que tener con nosotros, y esto era por ley, los pastores, hermanos, el pastor que pastorea ovejas tiene que tener las cosas que voy a decir a continuación? En aquellos tiempos, o los pastores de ovejas, a ellos no les puede faltar el aceite. El aceite que sirve para poder usarlo como ungüento para cuando las ovejas se golpean. Y eso es lo que hace el buen pastor. Él cuida de sus ovejas, amén. Amén. Él las apacienta.
Él cuando se golpea, ¿verdad?, va con el ungüento del aceite a curar, a sanar las heridas. Pero ese es el buen pastor, amén. Pero por eso tiene el aceite, para poder hacer el ungüento, para poder curarlas, para poder sanarlas de sus heridas. Para poder ponerle también el aceite en la cabeza de las ovejas. ¿Sabe para qué? Para que los insectos no les molesten los ojos a las ovejas. Para que espante todo aquello que quiere dañar el aceite. Por eso es que necesitamos nosotros venir ante el buen pastor, hermanos, para que pueda, hermanos, con ese aceite, ¿verdad?, poner fresco en nuestra cabeza. Acuérdense el salmista que dice: unge mi cabeza con aceite, dice. Otra de las herramientas que el pastor tiene que tener es el cayado. ¿Y sabe para qué sirve el cayado? Para poner quietas las ovejas, hermano. Porque es que miren, entre el rebaño de las ovejas hay unas ovejas que son tremendas también, que no se están quietas, que siempre andan buscando, ¿verdad?, problemas. Entonces, para eso sirve el cayado, para ponerlas quietas, ¿va? Aunque algunas ovejas sabemos que son un poco rebeldes, ¿verdad?, que usted les muestra el cayado y les da con el cayado y ya se molestan. Pero para eso sirve el cayado, para poder, hermanos, poner quietas las ovejas. Pero también sirve para poder levantarlas cuando necesita, porque sabe que el cayado es aquel que tiene como un gancho así, ¿verdad?, enrollado, para poder alar y levantar las ovejas. Usted ha visto en YouTube o en alguna película que los pastores, cuando hacen ese cayado, a veces necesitan alcanzar una oveja, con esas las alan, o cuando se quiere salir del camino, ¿verdad? Pero también otra de las herramientas que necesita el pastor es la vara, hermanos. La vara que sirve para defender cuando viene un lobo y quiere, hermanos, devorar a la oveja. Porque el lobo, cuando ve al pastor que está con su vara, lo que hace es que huye porque no quiere morir, ¿verdad? Porque sabe que le van a dar con la vara. O se va rodeando. Porque mire, hermano, acuérdense que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. El diablo anda queriendo devorar las ovejas. Por eso es que Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor que tiene el cuidado de sus ovejas. Pero veamos algunas de las características de las ovejas que son de Cristo. Acuérdense que Jesús dijo: yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas. Por eso le dije, vamos a ver cuáles son las características en esta tarde de aquellas que son ovejas de Cristo. Y que no nos engañemos nosotros pensando que en realidad nosotros somos de Cristo, ovejas de Cristo, y en realidad no lo somos. Entonces, una de las características que menciona aquí la Biblia de las que son ovejas de Jesús, dice, hermano, una de ellas es que conocen a Dios. Pero sabe que esta palabra, conocer, no es conocer de conocer así, ¿verdad? A una persona, usted le dice: mire, ¿tú conoces a fulano? Y dice: oh, sí, lo conozco. No se trata de ese conocer. Porque en realidad uno conoce a una persona cuando ya tiene una relación personal, una relación íntima, ya conoce su carácter, su forma de ser, ¿verdad? En realidad conoce a esa persona. Entonces, cuando hablo de que la oveja, hermanos, de Cristo conoce a Dios, eso significa tener una relación íntima con Dios. Jesús dijo: yo soy el buen pastor
y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. ¿Qué relación tiene usted con Dios? ¿Qué tanto usted conoce a Dios? Porque miren, hermanos, es imposible que una persona que dice conocer a Dios siga viviendo de la misma manera que vivía antes. Por eso es que el apóstol Pablo, él dice que de modo que si alguno está en Cristo, yo lo puedo decir en esta tarde, de modo que si alguno es oveja de Cristo, hermano, es nueva criatura, dijo el apóstol Pablo. Las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas. O sea que cuando una persona verdaderamente conoce, hermano, a Dios, es diferente a los demás. Amén. Porque hay una relación, conoce qué es lo que le gusta. Igual que la relación entre las parejas. Usted conoce qué es lo que le gusta a su esposa. Usted conoce qué es lo que le gusta a su esposo. Y usted dice, no, esto lo voy a hacer así, así porque a él así le gusta. Esto lo voy a hacer así, así, porque a ella así le gusta. Pero ¿sabe por qué es eso? Porque usted conoce, eso es conocer, porque tiene una relación, hermano, íntima con esa persona. Y ahora nosotros como ovejas, si somos verdaderamente ovejas de Dios, nosotros tenemos que tener una relación íntima y nosotros tenemos que saber cuál es lo que a Dios le agrada, qué cosa le agrada a Dios que usted haga y qué cosa no le agrada a Dios que usted haga. ¿Y cómo podemos saberlo eso? A través de su palabra. Porque no hay otra manera que nosotros podamos conocer a Dios sino a través de su palabra. Por eso es que Dios dejó su palabra y Él dijo, escudriñar las escrituras. Porque de esa manera nosotros nos vamos a estar dando cuenta verdaderamente qué es lo que le agrada a Dios. Conoce a Dios. ¿Sabe, hermano, que hay un termómetro que encontramos en la escritura para saber si verdaderamente alguien conoce a Dios o no lo conoce? Es si usted lo anda ahí en la Biblia. No necesita ir a buscarlo si bien, ¿verdad? Ahorita no. Ahí lo anda ese termómetro. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7, allí nos habla si verdaderamente nosotros conocemos a Dios o no lo conocemos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce, dice, a Dios. Mire qué maravilloso. El versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, conocer a Dios transforma la vida de las personas. Oiga bien, conocer a Dios transforma la vida de la persona. Si nosotros conocemos verdaderamente a Dios, hermanos, entonces nosotros vamos a amar a los demás. No estoy hablando porque hay muchas personas que aman verdaderamente a su familia, ¿verdad? No. Aman pero a un círculo, ¿verdad?, íntimo de personas, pero que a los demás. ¿Habrá alguien
en esta tarde que usted diga, no, yo a esa persona no la amo, yo la odio. Si usted odia a alguna persona o tiene algo contra esa persona, déjeme decirle que usted está engañado, no es una oveja de Dios, no conoce a Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ame es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, no es posible que una persona conozca a Dios y no ame a su semejante. Todos tenemos que amarlos. En segundo lugar, otra de las características de las ovejas de Dios es que también las ovejas que son de Dios conocen la voz. Conocen la voz. Mire, nosotros como padres, si escuchamos hablar uno de nuestros hijos, nosotros sabemos quiénes son. Como pastores, yo, hermanos, a la mayoría les conozco la voz. Cuando nos conectamos, ¿verdad?, en las llamadas en conferencia y saludan, que no saluden todos al mismo tiempo, claro, ahí es un poquito difícil, ¿va? Pero si alguien saluda, yo conozco la voz. ¿Quiénes son? Aquel que es oveja de Dios conoce la voz de su pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. En Lucas capítulo 10, en el versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz. Pero no solo las oyen, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dijo Jesús. Entonces, las ovejas conocen, hermanos, la voz de su pastor. Un pastor contó una historia que dice que llegó un pastor como con 100 ovejas a darles agua. Llegaron, ¿verdad?, a tomar agua. Y luego viene otro pastor, dice, vino con otro rebaño de otras 100, como unas 100 ovejas más. Y dice que también se acercaron a tomar agua, entonces se revolvieron ahí. Y vino otro pastor y vino con otras 100 ovejas, dice, y eran como 300 ovejas que estaban revueltas ahí en el río tomando agua, hermano. Y los pastores se pusieron a conversar, dice, ¿verdad? Y mientras las ovejas estaban tomando agua. Y dice que cuando vio aquella escena de vaya, ahora sí, se revolvieron las ovejas. Ahora sí, para saber cuáles son, ¿verdad? Si las ovejas se parecen. Pero dice que ya cuando terminaron de tomar agua las ovejas, dice que vino uno de los pastores y dijo, bueno, ya se despidió de los otros dos, ya me voy. Y dice que les habló a las ovejas y dice que salieron una por una todas las ovejas siguiendo la voz de su pastor. ¿Por qué? Porque conocen la voz de su pastor. Igual cuando usted llega, ¿verdad?, a donde sus familiares que se reúnen todos, ¿verdad? Está ahí un montón que llegan los hijos de su hermano, de su hermana, y todos están ahí revueltos. Y luego al final usted dice, bueno, vámonos. Sus hijos rápido, ¿verdad?, conocen la voz. Ah, es mi papá que me está hablando. Vámonos.
En teoría, ¿verdad? Porque entonces conocen la voz. Las ovejas conocen cuando Dios les está hablando. Y por eso es que tenemos nosotros, si somos verdaderamente ovejas de Dios, hermanos, nosotros tenemos que escuchar la voz de nuestro pastor. Tenemos que atender, hermanos, cuando Dios nos está hablando a través de su palabra. Y solamente aquellas que son ovejas de Dios son las que van a reconocer cuando Dios les está hablando. Y podemos reconocer cuando es la voz del extraño también. Porque el diablo se mete, hermano, también. Y comienza a hablarle. Y comienza a decirle: no es que mira que así son las cosas. No es que mira, es que él está engañado. No es que mira aquí. Tenemos que escuchar, pero la voz de nuestro pastor. La voz de Dios, no la voz del extraño, hermanos. Amén. Entonces Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. No siguen la voz del extraño, sino que siguen la voz de su pastor. Como el ejemplo que yo le puse, hermanos, cuando el grupo de ovejas de los 3 pastores se reunieron, a la hora, aunque estaban revueltas las ovejas, pero a la hora de irse, cada oveja escuchó la voz de su pastor y lo siguió. Así son las ovejas de Dios, escuchan su palabra y lo siguen, amén, le obedecen. Ahora, pregúntese usted en esta tarde: ¿será que está escuchando la voz de Dios? ¿Será que le está siguiendo, le está obedeciendo? Porque los que no son las ovejas de Dios no siguen a Dios, sino que siguen al extraño. En Juan, siempre en el capítulo 10, pero mire lo que dice en el versículo 5, dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. ¿Para qué no conocen? ¿Por qué dice no conocen la voz de los extraños? Oiga bien, una vez más: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Pero la única manera que nosotros podamos conocer la voz de Dios es que tengamos una relación íntima con él, iglesia. ¿Qué tanto nosotros conocemos la palabra de Dios? Porque esa es la voz de Dios, esa es la palabra. Es necesario para que cuando el extraño venga y nos diga verdad, porque usted sabe que el diablo, hermano, mezcla, ¿verdad?, para engañar. O sea, un poquito de verdad y la mezcla con la mentira, entonces ya ese es un engaño. Así como a Eva cuando entró, ¿verdad?, con engaño, con astucia, porque el diablo así es. Pero aquel que es oveja sabe reconocer la voz de su pastor, no sigue la voz del extraño, amén. Y en cuarto lugar, las ovejas que son de Dios, otra de las características es que confían en el pastor. Por eso es que lo siguen, porque confían. Miren lo que dijo Jesús de los que no son ovejas de él. En Lucas capítulo 10, versículo 22 dice: celebrasen en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente.
Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois ovejas de mis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Miren lo que Jesús les dijo: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Sabe, hermano? Que Jesús hizo muchos milagros. Amén. Pero ni aún así no le creyeron a Jesús. Usted sabe que hoy en día hay muchas personas que Dios ha hecho muchos milagros en sus vidas y todavía no creen en Jesús. Pero estoy hablando no de creer como todo el mundo cree, ¿verdad? Sino de que le obedecen a lo que Jesús dice, a lo que Él ha dejado escrito en su palabra. Porque muchos han recibido favores, misericordia de Dios. Dios les ha hecho un milagro y lo vuelve a hacer otro milagro y viene otro milagro, y aún así, hermano, siguen viviendo su vida conforme a su voluntad y no a la voluntad de Dios. Pero es que algunos creen que solo porque Dios obra a favor de ellos es porque la tienen hecha con Dios, ¿verdad? No se engañen. Es la misericordia de Dios que le está mostrando a su vida. Es Dios quien nos está llamando de una o de otra manera. Es Dios que le está permitiendo pasar eso y le muestra su misericordia. Hijo, mira, aquí estoy. Vuélvete a mí. Acércate a mí. Es la misericordia de Dios que los alcanza una y otra vez. Jesús, hermano, hizo muchos milagros y así muchos no creyeron en Él. ¿Y sabe por qué les dijo Jesús? Pero vosotros, les dijo, no creéis, porque no sois de mis ovejas. El problema serio de las personas, hermanos, es que siempre andan buscando los errores de las personas en las iglesias. ¿Sabe que hay muchas personas que no vienen, cuando vienen a las iglesias, no vienen a buscar a Dios de corazón? Vienen a buscar errores. Y si usted viene buscando errores a la iglesia, 100% los va a encontrar. Porque la iglesia está llena de humanos imperfectos que cometemos errores. Si usted le busca error a este mensaje en esta tarde, lo va a encontrar. Si usted mira a mi persona y busca mis errores, los va a encontrar. Pero también si los busco en los suyos, también los voy a encontrar. Porque todos tenemos errores. Amén, así es. Denle ese fuerte ese aplauso al Señor, amén. Pero ese es el problema de las personas. Que ellos dicen, no, y es que yo no voy, ¿verdad?, a esa iglesia porque mira, ahí está llena de gente de hipócrita. En su trabajo también hay gente que es hipócrita y usted allí sigue. Y déjeme decirle algo, si se va de ahí por eso, a donde va a llegar, va a haber gente hipócrita también. Así es. Y ahí en el vecindario donde usted vive, hay mucha gente que es hipócrita. Y usted ahí sigue viviendo. En su familia hay gente hipócrita también. Pero sigue ahí.
sigue con su familia. Donde quiera. El problema es que, miren, hermanos, la gente anda buscando una excusa para no acercarse a Dios. Así es. La gente anda buscando cualquier cosa. Mire, si a un ángel del cielo viniera y les hablase, hermano, aún así no van a creer. Eso es lo que le dijo Jesús al rico, ¿verdad? Cuando le dijo, envía a Lázaro, le dijo, para que vaya y les testifique. Y el Señor les dijo, hermanos, que aún así no iban a creer, que escucharan a Moisés y a los profetas, que a ellos les escucharan, que ellos les están predicando el Evangelio. Pero mire, aún así, aunque un ángel del cielo viniera y les hablara, hermano, dijeran, no, hombre, si yo creía que el ángel era más bonito, ¿verdad? Hasta el ángel le buscaran defectos. No, hombre, si el corazón se lo sacara a uno para hablarle y decir, no, hombre, el corazón muy rojo, Eva. Porque ese es el problema del ser humano, que siempre anda buscando. Mire, lo que Jesús les dijo aquí fue, tú no es que no eres mi oveja porque no crees. Es que porque no eres mi oveja es que no crees. Y sabe que esa es una gran diferencia, hermano. Dios le habla al hombre de una y de otra manera. Es más, la Biblia dice en el libro de Romanos que Dios aún hasta en la creación, mire qué hermoso, hermano, tenemos este cielo maravilloso este día. Hace ratito estaba aquí, pero caliente. Yo ahorita siento una brisa fresca, hermano. Hasta aún en la creación, Dios se muestra su poder. Ese Dios invisible dice que se hace visible en todas las cosas que Él ha creado. Es para que el hombre reconozca, hermano. Por eso es que el salmista, él dijo, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, de tus manos, digo, ¿verdad? Que es el hombre para que lo visite, o el hijo del hombre, ¿verdad? O sea, miren lo que el salmista está diciendo. Él, cuando veía las maravillas que Dios había hecho, él dijo, ¿quiénes somos nosotros para que tú te acuerdes? Pero aún así, Dios sigue mostrando su misericordia al hombre, para que el hombre pueda venir arrepentido a Él, para que el hombre pueda, hermano, conocerle a Él. Por eso es que Dios le ha mostrado sus milagros. Por eso es que Dios ha hecho sanidades en su vida. Por eso es que Dios lo ha guardado hasta este día. Por eso es que Dios lo llena de favores y de su misericordia, para que usted se vuelva a Dios. Pero hay personas que no quieren, simplemente. Jesús les dijo, ustedes no quieren venir a la luz, porque la luz manifiesta que sus obras son malas. Hay muchas personas que están convencidas que el Evangelio es la verdad de Dios. Pero ¿saben por qué no quieren venir? Porque tienen dos mujeres. Y saben que si, pastor, va, que si yo me hago cristiano, evangelio, tengo que dejar una. Sí, tiene que dejar una. Usted es una que tiene que tener. No quiere venir porque le gusta agarrar lo ajeno, ¿verdad? Le gusta robar. Y verdad, pastor, que si yo me hago cristiano, ya no tiene que robar. Ya no tiene que robar. La gente no quiere venir al Evangelio porque le gusta mentir, lleno de mentiras. Casi no habla verdad. Y verdad, pastor, que si yo me hago cristiano ya no tengo que ser mentiroso. Ya no, porque dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Ese es el problema del hombre, que no quiere dejar
la vía de pecado. Dios se le ha mostrado de una y otra vez. Por eso es que dije al principio que tiene que haber un cambio en la persona, porque muchos están engañados creyendo, porque aún así, hermano, dentro de las iglesias hay muchas personas hoy en día que están engañadas creyendo, hermano, que en realidad son y no lo son ovejas de Dios. Algunos, un pastor dijo por ahí, son cabritos, dijo, ¿verdad? Gusta andar saltando, corneando, ¿verdad? Sin control. Entonces, no nos engañemos. No os engañéis, dijo Jesús. Dios no puede ser burlado. Por eso es que usted, amigo, que usted piensa y dice, no, es que yo no puedo engañar a Dios, pero, o sea, yo no quiero jugar con Dios. Nadie puede jugar con Dios. Es que allí, mire, engañándose anda, pero mire, el que se engaña es usted mismo. Porque aquí, hermanos, usted puede engañar al pastor, usted puede engañar a los diáconos, a los líderes, usted puede engañar a los hermanos aparentando algo diferente, pero a ellos los podemos engañar, pero a Dios que está en los cielos, a Él, usted y yo, nunca lo vamos a poder engañar. Por eso Él dice que no os engañemos. Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembremos, dice que de eso vamos a cosechar. Entonces, Dios, hermanos, nos está hablando en esta tarde. Él dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahora le pregunto en esta tarde, ¿será que Dios lo conoce a usted? ¿Será que usted conoce verdaderamente a Dios? Examinémonos a nosotros mismos en esta tarde. Examinemos nuestras vidas. Examinémonos. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Será que verdaderamente somos ovejas de Dios? ¿O será que estamos engañados? Como le dije al principio, el venir a la iglesia, el ser parte de una congregación, no lo hace ser oveja, no lo hace ser hijo de Dios. Si no ha habido verdaderamente en usted un cambio, una transformación, es en vano que usted diga que es y no lo es. Porque cuando Cristo venga y suene la trompeta, aquel que esté preparado, dice su palabra, es que se va a ir con Él. Y esto es algo personal. No se trata de que mi esposa es cristiana o que mi esposo es cristiano. No se trata de que mis padres son cristianos. Perdón, hermano. No se trata, esto es algo personal. Cuando se trata del evangelio, cuando se trata de la relación con Dios, allí no tiene que existir padrinos ni madrinas. No, no, no. Esto es algo personal, es algo íntimo con Dios. Es una relación. No se equivoque. No vaya a ser como una vez un joven me dijo, no, pero si Cristo viene y mi mamá se va, aunque sea de los pies de ella, me va a agarrar para irme, me dijo. No se engañe. No va a haber más oportunidad. Dice que va a ser en un abrir y en un cerrar de ojos. Usted y yo tenemos que tener una relación personal. Ahora, quizá usted pueda tener 10, 15 años en el evangelio, pero si usted verdaderamente no ha tenido un encuentro personal con Jesús,
Si usted no está obedeciendo a la voz de Jesús, entonces usted está engañado. Aunque digamos que nos vamos con Él, que nos vamos cuando Cristo venga, no nos vamos a ir. Por eso es que Dios nos está hablando en esta tarde, para que salgamos de ese engaño y podamos analizar verdaderamente nuestras vidas, si estamos haciendo la voluntad de Dios o no la estamos haciendo. Porque no todo aquel que me diga Señor, Señor, dijo Jesús, entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregúntese usted en esta tarde, ¿está haciendo la voluntad de Dios o está haciendo su propia voluntad? Si no lo está haciendo, es por eso que en esta tarde que Dios le está hablando a su vida. No se engañe. Usted mismo que se está engañando, a Dios no lo podemos engañar. Y sería lamentable que pasáramos tanto tiempo en la iglesia creyendo que nos vamos con Jesús y que Él venga y nosotros nos quedemos. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, dice su palabra. Pero bueno es Dios, que todavía nos está dando la oportunidad para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, para que podamos afirmar nuestra vida con Él. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, esta es la oportunidad que Dios le está dando para que usted se ponga a cuenta con Él. Y si usted en esta tarde dice, pastor, yo necesito reconciliarme, esta es la oportunidad que Dios le está dando también para que se reconcilie con Él. Yo quiero hacer un llamado a las personas que nos visitan en esta tarde. Si usted todavía no ha recibido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, yo le hago la invitación en esta tarde que pueda hacerlo. O si un día lo hizo pero se ha alejado de sus caminos, yo le invito en esta tarde que se reconcilie con Él. No sé si hay alguien en esta tarde que quisiera aceptar o reconciliarse con el Señor. Solo salga ahí de su vehículo o póngase en pie ahí y vamos a orar por usted. Si hubiera alguien que quisiera recibir a Jesús o quisiera reconciliarse, en esta tarde el Señor le está dando la oportunidad. No espere más. Mañana puede ser demasiado tarde, pero hoy es Dios quien le está hablando. Hoy es Dios quien está tocando la puerta de su corazón para que usted pueda entregar su vida a Jesús. Si hay alguien en esta tarde que quisiera recibir a Jesús, por última vez yo le hago la invitación. Si usted quiere recibir a Jesús, yo le invito a que lo haga. Reciba a Jesús como su Señor y su Salvador. Vamos a orar por usted. Recíbalo. Lo que el Señor quiere es perdonar sus pecados y quiere darle la vida eterna. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera hacerlo? No espere más. No espere más. Es Dios quien está hablándole. Es Dios quien está tocando la puerta de su corazón en esta hora. Si allí en su hogar, usted que me está escuchando, quisiera recibir a Jesús o quisiera reconciliarse con Él, haga conmigo esta oración. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias porque has hablado a mi vida.
Reconozco, Señor, que he pecado contra ti. Y yo quiero ser parte de ese rebaño de tus ovejas. Y te abro mi corazón y recibo a Jesús como el único y suficiente Salvador de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, por salvarme. Si usted hizo esta oración, le invito a que siga creciendo en la fe, en el Evangelio. Que siga caminando en el Evangelio. Busque una iglesia para congregarse. Gloria a Jesús.